La gran asamblea de los 9 sistemas. Nunca había estado en silencio. Ni una sola vez en él. 200 ciclos desde su fundación habían allí. Ha habido un solo momento sin el estruendo. De voces alienígenas, el estruendo de armaduras mecánicas. Contra la piedra, o las suaves campanillas de traductores tratando de dar sentido a docenas de idiomas a la vez. Pero ahora, ¿cómo? La delegación humana se puso de pie. Alisaron sus uniformes azul oscuro. Y comenzó a caminar hacia las puertas de salida. Toda la sala quedó atónita. Silencio sepulcral. El embajador Keller no miró atrás. Su equipo tampoco. Sus rostros estaban ilegible, pero cada movimiento que hacían era pesado. Cada paso, un terremoto. A lo largo de siglos de diplomacia galáctica. Lo están haciendo de verdad, susurró un diplomático de Aven cerca de la extrema derecha. Los humanos se están marchando. Nadie hizo nada para detenerlos. Ni siquiera él. Los señores de la guerra Sartan, conocidos por su con arrogancia y volumen, se atrevió a hablar. La imponente cúpula de la asamblea, que una vez fue un símbolo de unidad, de repente se sintió como un ataúd. Los tacones de Keller resonaron contra el suelo de obsidiana pulida. Ella podía. Siente las escaleras, el pánico silencioso, floreciendo en la mente de cada representante. No se trataba solo de una postura política. No fue otra advertencia. La humanidad era hecho. Les habían advertido y se acabó. Durante décadas, los humanos habían suplicado la asamblea para actuar contra la explotación de mundos fronterizos. Esos rutas comerciales sin ley donde los piratas y flotas militares privadas devastaron colonias. Sin consecuencias. Decenas de asentamientos humanos habían caído. Y la asamblea había vuelto la mirada. Siempre lejos, demasiado distante, no bajo jurisdicción directa. Complicado, dirían. Pero no lo era. Simplemente la violencia. Era la forma en que ellos habló sobre los seres humanos. La forma en que el anciano Prime se reía una vez abiertamente durante una sesión y dijo: los humanos son primitivos, ruidosos y emocionales. Se reproducen rápido, mueren jóvenes y gritan cuando las estrellas los queman. La forma en que la asamblea aplaudió, y la forma en que nadie se mantuvo en pie cuando la Tierra envió su súplica final. La semana pasada, la masacre en Vega 9, donde más de 30.000 vidas humanas se perdieron en un sindicato respaldado por San. Había un video. Había pruebas, había sangre, y la asamblea votó nuevamente a favor de observar y esperar. Habían subestimado a la humanidad. Paciencia. Lo último que la galaxia. Lo esperado era silencio. Porque cuando los humanos se enojan, hablan. Pero cuando han terminado, se marchan. Y ahora habían terminado. Como Keller. Llegamos a las grandes puertas de salida, las altas. El orador finalmente se levantó de su obsidiana trono. Embajador Keller. Su voz temblaba, rebosante de gracia sintética. La asamblea debe protestar contra ti. Ella se detuvo. Se giró lentamente y encaró a todo el mundo. Pasillo. Sus ojos recorrieron a los alienígenas. Algunos imponentes, algunos insectoides, algunos resplandeciente con pulsos bioluminiscentes. Todas las especies de cada cuadrante miraban fijamente. La miraba de vuelta como si sostuviera el sol en sus manos. Lo has dejado claro, dijo ella, con voz firme, que las vidas humanas no significan nada. Aquí, que nuestro dolor es inconveniente. Nuestro sangre una pequeña interrupción del comercio. Algunos intentaron moverse en sus asientos, pero nadie interrumpió. Bueno, entonces, continuó, hagamos. Esto es fácil para todos. Ella extrajo un cristal de datos de su manga y la sostuvo en el aire. A partir de este momento, la humanidad oficialmente se retira de la Asamblea Galáctica.
Se rompen todas las relaciones diplomáticas. Comercio, intercambio de tecnología, todo. Pactos de defensa rescindidos. El salón se convirtió en un caos. Gritos, chillidos, voces exigieron que se retractara. Otros intentaron razonar, pero los humanos no esperaron. Atravesaron puertas. Y por primera vez durante siglos, la galaxia vio algo. Nunca lo esperé. Miedo. No miedo a la guerra. Ni invasión, sino miedo a la ausencia. Porque la humanidad siempre había sido una espada de doble filo, brillante y impredecible, obstinado e implacable. Habían construido y destruido por igual medida. Habían traído fuego y medicina para las estrellas. Y ahora se habían ido. De vuelta en la Tierra, se emitió una nueva directiva. Ya se estaban activando. Las puertas estaban. Cierre. Los diplomáticos regresaban. Y en las profundidades, bajo la superficie, en el antiguo. Bóvedas selladas por presidentes y generales. Muerto hace mucho tiempo, algo antiguo se despertó. Despiertos. La galaxia había llamado a la humanidad. Emocionales, impulsivos, temerarios. Pero ellos había olvidado una cosa. La humanidad. Recuerda. El vuelo de regreso a la Tierra transcurrió sin palabras. El embajador Keller se encontraba en la cápsula de mando del crucero diplomático, con la mirada fija en la franja negra de estrellas fuera de ventana gráfica. El resto de su equipo se sentó detrás de ella, rígida, silenciosa, pensando en ella era lo mismo. Nadie preguntó si habían hecho lo correcto porque ya no importaba si estaba bien o mal. La humanidad había suplicado, negociado, toleró cada insulto, cada negación, cada retorcida justificación de eso. La llamada unidad galáctica. Pero no hay unidad en dejar que miles de millones sufran. Mientras los imperios bebían vino hecho de sus cenizas. Keller apretó la mandíbula mientras el repetidor Tierra-Marte entró en alcance. Los dedos se cernían sobre la consola antes. Abrir un canal prioritario. Crucero diplomático 01 al mando de origen. Confirmo que la retirada se ha completado. Hubo una pausa. Y luego una respuesta. Correo afilado recortado. Este es el comando de inicio. Confirmación. Reconocido. La asamblea ha sido notificados de la retirada total de la humanidad. Todos los canales están fuera de servicio. Bienvenidos. Hogar, embajador. Keller no respondió de inmediato porque el hogar se sentía diferente ahora. No era solo la Tierra. Era cada luna, cada colonia, cada barco con un corazón humano latiendo. Adentro. Y ahora estaban solos. Pero también había poder en eso. Atrás. En la asamblea, lo habían visto. Eso. Momento en que las puertas se cierran tras él. Último diplomático, y el silencio lo devoró. Cámara como un agujero negro. Los extraterrestres sabían lo que era la humanidad caminando. Lejos significaba realmente. Significaba no más. Disparos de advertencia, no más compartidos. Tecnología, sin más restricciones. Porque lo único más peligroso que una especie desesperada es una especie que ya no le importa lo que piensen los demás. Al día siguiente, en todas las colonias humanas y estación, una sola transmisión interrumpida. Comunicación regular. Eficaz. Inmediatamente, la humanidad se ha desvinculado de toda la diplomacia galáctica. Obligaciones. Nuestro territorio ahora cerrado. No se permiten naves extranjeras dentro del espacio humano sin explícitamente invitación. Quienes la infrinjan no recibirán advertencia. 2 veces. La voz que lo decía no era Kellers. Pertenecía a un hombre que pocos tenían. Los vi en persona, pero a todos los conocía por su nombre. El canciller Rohr, elegido por emergencia. Votación solo semanas antes después de Vega 9. Se convirtió en una fosa común. Rohr había hecho su carrera en las sombras.
exagente de inteligencia. Jefe, exagente de operaciones encubiertas. Y se rumorea que es el arquitecto del controvertido Protocolo Cero. Ahora, él era el hombre más poderoso de historia de la humanidad, y estaba cansado de jugando limpio. 2 semanas después, la galaxia aún se estaba ajustando. Docenas de estaciones comerciales, antaño repletas de humanos. Sistemas diseñados, ahora desconectados de Internet. Los gremios de comerciantes se afanaban por encontrar reemplazos para reactores terranos, nave, agujeros y saltos más rápidos que la luz. Unidades, todas ellas distribuidas una vez a través de buena voluntad diplomática. Pero la buena voluntad tenía el costo, y la humanidad siempre había pagado el facturar en silencio y sin quejarse. Ahora que esa buena voluntad se había evaporado, el dolor llegó rápidamente. Piratas en él. Los sectores no regulados fueron los primeros en ser celebrados. Sin seres humanos que vigilen las zonas fronterizas. Dieron por sentado que la temporada de caza estaba abierta. Colonias abandonadas y a la deriva. Puestos de avanzada. Esa ilusión duró unos 6 días. En el cuarto cuadrante neutral. Espacio, una banda de guerra sartán atacó lo que creían que era un humano abandonado. Estación de repostaje, estación Orpheus 6. Ni siquiera estaba armado. Una tripulación mínima, 4 técnicos, una IA. No esperaban nada. Resistencia. En cambio, desencadenaron una contramedida que nunca se había utilizado antes. Proyecto Hades. Sin previo aviso, 50 atrás. Ninguna transmisión, solo silencio. Luego, 30 segundos después, la banda de música. 3 frigots se convirtieron en fundidos escombros. No fue una bomba nuclear. Ni siquiera fue una bomba nuclear. Un arma conocida por el resto de galaxia. La única señal del ensamblaje. Se recibió un solo ping, transmitido automáticamente a todos los embajadores. Quien una vez se burló de la humanidad. Represalia. Respuesta. Defensa autónoma. IA 032. Ha desactivado bajo aislamiento. Protocolo. Objetivo eliminado. No hay más. Se emitirán advertencias. No fue él. La destrucción era lo que les asustaba. Era la mensaje. No habrá más advertencias. Embajador. Keller regresó a la Tierra en silencio. No había cámaras, ni prensa, solo una oscuridad. Coche y un tranquilo paseo por él. Túneles subterráneos bajo Ginebra. Ella no iba a volver a casa. No había tiempo para eso. En cambio, ella fue trasladado al centro Black Ridge, un lugar que oficialmente no existía. Situado a 8 kilómetros bajo los Alpes, había sido construido décadas antes, en los albores de la era interestelar de la Tierra. Un lugar de planificación de último recurso, simulaciones de guerra, bóvedas profundas de tecnología prohibida, y en el nivel más bajo, detrás del titanio sellado. Puertas, poner una mesa donde ahora hay 5 personas. Se sentó el Consejo del Silencio, un grupo privado. Comité formado solo en tiempos de descomposición total. Cada uno llevaba uno. Códigos de anulación de emergencia. Uno era un general, uno científico, uno un economista, uno de ellos un espía de inteligencia. Maestro. Y ahora el 5.º asiento estaba ocupado. Keller. ¿Entiendes por qué estás aquí?, dijo. La general Moss, una mujer con cicatrices, cabello plateado y un ojo artificial. Keller asintió una vez. No vamos a ir. No, respondió la científica, la doctora. Ellen, dijo Bass, cruzando las manos. Pero nosotros. También es necesario decidir qué perspectivas de futuro seguir. Me gusta. El economista se inclinó hacia adelante. Se derrumbarán sin nosotros. Comercio. Sistemas médicos, componentes de naves espaciales.
El 70% de sus sistemas dependen de la tecnología humana. De alguna forma, creamos una red que ellos no se puede reemplazar. ¿Deberíamos dejar que colapsen?, preguntó Moss. Voz dura. La pregunta quedó en el aire. Keller finalmente respondió. Sí, déjalo. Que lo sientan. Que se atraganten con su propia arrogancia. La sala no discutió, porque ninguno de ellos había olvidado a Vega 9 o la risa del Eldari Prime o la forma en que esos extraterrestres hablaban de los humanos. Como si fueran insectos útiles solo cuando obedientes. Pero los humanos nunca habían sido buenos en obediencia. Ahora iban a recordárselo a la galaxia. ¿Por qué? En el borde exterior del espacio terrestre, algo más estaba sucediendo. Se estaba construyendo una flota secreta. Armada Revenant. Sin banderas, sin diplomacia. Marcas, sin registro. Simplemente barcos negros. Sin luces, sin señales, sin nada conocido. Orígenes. Cada uno diseñado en silencio. Forjado con tecnología prohibida. El ensamblaje. Había intentado regular. Neutrón. Cañones de desplazamiento. Minas temporales. Campos de sigilo que transformaron por completo. Cruceros invisibles incluso para los avanzados. Sensores, y lo más aterrador de todo. Miembros de la tripulación que se ofrecieron como voluntarios para Neuro. Combate en cadena. Pilotos humanos cuyas mentes estaban conectados directamente a sus barcos. La Asamblea lo había prohibido durante décadas. Hace mucho tiempo. A la humanidad ya no le importaba nada. Lo habían construido todo siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Siguió todos los protocolos galácticos, se sentó en cada mesa, cada tratado firmado, y, cuando fueron masacrados e ignorados, no vino nadie. Así que ahora, no más tratados, no más mesas, guerra justa o la amenaza de la misma. Porque lo peor de todo es que la humanidad no lo había hecho. Declararon la guerra. No habían amenazado. Cualquiera. Simplemente se fueron. Y la galaxia no tenía ni idea de lo que estaban planeando. Lo cual los hacía mucho más peligrosos que cualquier imperio conocido. En el ámbito diplomático. Pasillos del mundo de la residencia de ancianos. Caos. Se elaboró un informe. Los embajadores exigieron respuestas. Los consejos comerciales suplicaban contacto humano. Los analistas trabajaron horas extras tratando de adivinar el próximo movimiento de la Tierra. Un joven erudito anciano, curioso y audaz, logró colarse en un lugar abandonado. Embajada humana pocos días después de la síndrome de abstinencia. Lo que descubrió fue escalofriante. Se había borrado todo el sistema. Todos los archivos. Eliminados, excepto uno. Una sola pantalla. La pantalla se quedó activa con una antigua repetición de frases terranas en 26 idiomas. Cuando el cordero abandona el campo, los lobos creen que se ha ido. Pero a veces, el cordero se va porque aprendió cómo matar. El erudito se marchó temblando. La galaxia siempre trató a los humanos como niños. Emocional, violento, inestable, pero, de alguna manera tolerable debido a sus creatividad y pasión. Pero ahora los niños se habían marchado. Y se habían llevado sus juguetes. En la Tierra, el canciller Rohr se encontraba ante el Comando Unificado de Defensa. Detrás de él, hologramas de 100 naves humanas. Flotaban en el aire, cada uno marcado como activo. No estamos declarando la guerra, dijo, con calma, su voz firme. Pero nosotros somos. Preparándose para uno. Se dirigió al consejo. Durante demasiado tiempo, jugábamos según las reglas escritas por los imperios, quienes nunca quisieron que prosperáramos. Ellos quería que la humanidad fuera útil, pero nunca igualitaria. Eso termina hoy. Un general levantó la mano. ¿Qué sucede? ¿Y si nos suplican que volvamos? Los labios de Rohr se curvaron en una sonrisa fría. Déjalos. En las sombras entre las estrellas.
flotas alienígenas reposicionadas, fronteras. Se intensificó la vigilancia. Porque por primera vez en 100 años. Durante años, la galaxia no supo qué era. Los humanos estaban pensando. Y eso más que. Todo lo demás les aterrorizaba. Comenzó. Con un susurro en el vacío. Uno de los rutas de contrabando más antiguas, sector tal 9. Todo había quedado a oscuras. Ni barcos, ni señales, ni supervivientes. Un transporte rutinario de Elari. Convoy que transporta celdas de combustible de núcleo cristalino. Habían desaparecido sin dejar rastro de angustia. Ping. 4 cargueros, 2 buques de escolta. Se habían ido. Nadie sabía qué había pasado. Galaxy se convenció a sí misma de que eran piratas otra vez. O tal vez una llamarada solar. Pero en el fondo, los que prestaron atención, ¿quién recordaba de lo que era capaz la Tierra? Claro, ellos lo sabían mejor. Esto era un mensaje, muy humano. No ruidoso, no jactancioso, pero frío, deliberado y preciso. No se marchaban sin más. Ahora observaban y esperaban. El Consejo de Ancianos de la Llama, avergonzado y cada vez más nervioso, envió un soldado. Enviado a la Tierra. No fue una paz. Un gesto, no realmente. No lo hicieron. Disculparse. No reconocieron el masacre de Vega 9. Simplemente pidieron una diálogo estructurado para reanudar una relación favorable. Condiciones comerciales. En otras palabras, compremos tu tecnología otra vez. Permítenos sacar provecho de ti. Otra vez. Solo no nos obligues a pedir disculpas. La Tierra nunca respondió. 3 días después, el barco de regreso del enviado fue encontrado a la deriva. Justo fuera del espacio controlado por los terranos. Intacto, soporte vital en funcionamiento, tripulación. Inconsciente pero ileso. Todos los sistemas quedaron intactas salvo una sola palabra. Había quedado grabado a fuego en la parte principal del barco. Consola en Terran estándar. No. El mensaje era claro. No habría ninguna. Conversaciones más educadas. Nada de acuerdos secretos a puerta cerrada. No. Compromiso. Y la galaxia seguía funcionando. No hay tiempo para darse cuenta. Dentro. Instalaciones de Blackitch, embajador Keller. Estaba solo en la sala de observación B. Más allá del cristal unidireccional había algo. El resto de la galaxia habría llamado. Loco. Era el proyecto Juno. Un ser humano. O, al menos lo que una vez lo fue, flotaba. Dentro de una cámara de neurogel reforzado. Unos tubos le recorrían la columna vertebral. Su cráneo ha sido abierto quirúrgicamente y sellado de nuevo. Con capas de redes neuronales cuánticas conectadas. Maya. Sus ojos nunca se cerraban. Ella no. Parpadeo. Su nombre era Avalín. Ex. Piloto. Voluntario. Ahora forma parte viviente de la maquinaria bélica. Se había ofrecido como voluntaria para el Neuro. Programa de integración apenas unos días después de él. La asamblea se burló de las imágenes de la Vega 9. Ella lo había visto suceder. Había visto él. La colonia arde, indefensa desde la órbita. Mientras tanto, la asamblea emitió otro comunicado. Sobre una investigación más exhaustiva. Ava no lloró. Simplemente hizo señas. Forma y pasó por el quirófano. Ahora la mente era un barco. Uno de los Revenant. Destructores de clase. No solo volaba. Eso. Ella era eso. Su ritmo cardíaco se regulaba. La temperatura central del motor. Las emociones influyeron en la modulación del escudo. Y cuando quería que un objetivo muriera, la IA interna no lo cuestionó. Ella no lo hizo. Ya no habla, no con palabras, sino con Los pensamientos resonaban en la cámara a través de pulsaciones en el aire, inaudibles para la mayoría. Keller apretó una mano contra el cristal. Nosotros. Los hice hacer esto, pensó. Amargamente.
Nos obligaron a convertirnos en lo que más temían. Detrás de ella entró la doctora Ellen Bass, sosteniendo una tableta de datos. Está estable, dijo. Su rendimiento es asombroso. Precisión, velocidad, tiempo de reacción. Nunca habíamos visto nada igual. Keller sintió lentamente. ¿Y el riesgo? Bass vaciló. Ella no duerme, no descansa. El cerebro se está adaptando demasiado bien. Estamos viendo crecimiento sináptico en áreas que deberían. Han empeorado. Francamente, no estamos seguros. Ella sigue siendo humana. No del todo. Keller no se inmutó. ¿Quiere irse? No, respondió Bass. De hecho, ella es. Solicita mayor integración. Ella quiere plena autoridad sobre su equipo de ataque. Ella lo conseguirá. Y así, de repente, se tomó una decisión. La galaxia pensó. La humanidad estaba acabada porque abandonó Enjambre. Pero la Tierra no se retiraba. La Tierra estaba evolucionando. En todo el espacio público, la construcción experimentó un auge. Colonias que alguna vez dependieron del ensamblaje. Las directrices ahora se estaban reescribiendo a sí mismas. Leyes. Sin supervisión alienígena. Marte. Fase cuántica legalizada y convertida en arma. Asunto. Luna abrió antiguos búnkeres y los reactivó. Sistemas de cañones orbitales obsoletos. Ciudades asteroides del cinturón, largas. Ignorado y con fondos insuficientes, ahora se convirtió en refugios de astilleros para cruceros furtivos y propulsores experimentales. La Tierra ya no era interesado en formar parte de alguien. El pedido de otra persona. Estaban construyendo su propio futuro. Y no implicaba suplicando que se trate a cualquiera como iguales. En las tranquilas profundidades del derivo de Rilgar. Lejos de cualquier mapa estelar oficial, un buque minero recogió a un desconocido. Contacto. Era una sonda humana. Eso. Estar solo no era extraño. Pero lo que sí lo era. Extraño era el mensaje que transmitía. Que se repite sin cesar en código abierto. Dijo, te reíste mientras nosotros sangrábamos. Tú. Observamos mientras ardíamos. Ahora tú. Me pregunto dónde estamos y qué somos. Planificación. La sonda se autodestruyó. Después de transmitir. El mensaje llegó a 5 países diferentes. Sectores dentro de la semana. Sin reclamación de guerra, sin declaración de hostilidad, simplemente. Esa voz, esa terrible calma humana. Voz. Y resonó en cada consejo. Cámara, cada sala de guerra, cada rincón de la galaxia que una vez se burló de la Tierra. Un lugar entre las estrellas. En una cámara oscura. A bordo de una nave de guerra Sartan, Seprim. El estratega Hack de la Cresta Carmesí. Se reunió con su círculo íntimo. Ellos sabían. Suministró las armas que mataron a Vega 9. Habían entrenado a los sindicatos. Ha sido una jugada calculada. Sangrar humano. Colonias fronterizas. Manténganlas débiles. Manténganlas. Los desesperaron. La asamblea había parecido. Al revés, y la Tierra no lo había hecho. Tomó represalias. Hasta ahora. Jalik gruñó, golpeando su mano con garras en la consola. Deberíamos. Los aplastamos cuando tuvimos la oportunidad. Antes de que se propaguen como parásitos. Entonces, uno de sus asesores preguntó. Jalik. Entrecerró los ojos. Ahora los provocamos. Nosotros. Pruébalos. 3 cruceros exploradores Saran. Fueron enviados a explorar el espacio terrano. Justo después del umbral de Kepler. Un pequeño. Violación, sin amenaza real. Nunca. Regresaron. 2 fueron encontrados semanas después. Derrapando en perfectas condiciones. Un miembro de la tripulación estaba desaparecido. No hubo daños. Señales de lucha, solo vacío. El tercero. Nunca se encontró. Dentro del puente de mando del crucero líder. Los investigadores encontraron una cosa grabada.
Sobre el cristal de visión principal. 3. Palabras. Inténtalo de nuevo. En la Tierra. El canciller Rohr se encontraba ante un nuevo. División de la Guardia Terrana. No. Uniformes, sin medallas, solo un elegante negro. Armaduras sin insignias. Cada soldado tenía. Han sido seleccionados, entrenados y aumentados. Más allá de los estándares convencionales. Eran. Sin nombre, sin identificación, sin rango, solo un objetivo. Él las llamó la Directiva Fantasma. Su misión era simple. Preventiva. Neutralización de cualquier amenaza externa a la supervivencia de la humanidad. Sin debates, sin más. Votaciones, sin asamblea. Eres la respuesta a cada insulto que hemos recibido. Soportaste, dijo Rohr en voz baja. Tú eres. ¿Qué sucederá cuando la Tierra ya no se disculpa por existir? No saludaron. Simplemente asintieron con la cabeza. En algún lugar del espacio profundo, una guerra de ensamblaje. El Consejo finalmente se reunió en secreto. Docenas de imperios, siglos de unión. Poder. Y por primera vez según consta en los registros históricos, se reunieron no para hablar sobre comercio o derecho, sino sobre uno. Especie, humanidad. Debemos restablecer la diplomacia. Eldari insistió. Debemos restaurar. Balance. El equilibrio se rompió cuando los dejamos arder. Un enviado reptiliano gruñó. ¿Crees? ¿Perdonarán? Míralos. Desaparecieron tras sus propias fronteras. Están construyendo algo. ¿Y si actuamos primero? Preguntó otro. Ataquen antes de que puedan. Pero la habitación. Ante esa sugerencia, guardaron silencio. Porque nadie estaba seguro de lo que la Tierra tenía. Construido desde que se oscureció. Nadie lo sabía. Y atacarlos ahora podría ser el último error que jamás cometió la galaxia. De vuelta en la Tierra, en una habitación tranquila bajo tierra. Monte Asgard. Avalín palpitaba en su interior. Habitación. Sus pensamientos eran ahora más nítidos. Ya no recordaba lo que se sentía tener miedo. En cambio, ella estaba corriendo. Simulaciones. Miles, de todas las posibles. Resultado de un ataque intergaláctico. Contra la humanidad. Ganó en el 96% de los casos. Ellos. El otro 4%. Ella aún estaba aprendiendo. Por primera vez. Tiempo en la historia galáctica registrada. No. Se avistó una nave humana fuera de Terran. Fronteras cerradas durante 30 días completos. No se permiten exploradores. Ni comerciantes, ni diplomáticos. Era como si la Tierra había desaparecido de la galaxia. Pero entonces, el día 31, un carguero terrano apareció en una posición neutral. Estación de servicio en el sector 7E. El barco. La IA solicitó repostar, pagado en su totalidad. Utilizando créditos obsoletos, y cortésmente. La estación rechazó todo contacto. Gerente. Un Sootari de 4 ojos llamado Bri. La IA preguntó antes de marcharse, ¿por qué ahora? ¿Por qué romper el silencio? La IA hizo una pausa. Luego respondió, el silencio es un mensaje. Pero también lo es un susurro. Entonces saltó. Lejos. BLE no durmió durante 3 días después de eso. Porque sabía que la humanidad no había terminado. Apenas estaban comenzando. Todo comenzó con un solo barco. Una pequeña corbeta sin distintivos apareció arriba. Los cielos de Cartos Prime, un nivel medio. El mundo del ensamblaje es más conocido por burócratas y papeleo, más que nada. Estratégico. Entró en órbita sin autorización, sin transmisión por transpondedor. Identificación, sin afiliación a la especie, sin advertencia. La red defensiva de Cartos se activó. Al instante. 12 cañones atmosféricos fijados. 6 satélites orbitales funcionaron a plena potencia. Escaneos. En cuestión de minutos, el ensamblaje había. Se le asignó un código rojo de prioridad. El barco estaba. Color canela en diseño.
Pero antes del primero, el dron incluso podía moverse. El Corvette transmitió una línea en frecuencia abierta. Estamos aquí por lo que es nuestro. Luego se movió. No disparó ni un solo tiro. Disparó. No era necesario. En 90 minutos. En segundos, eludió todas las defensas. Medida, interferencia de comunicaciones, desactivación. Rádares orbitales y de superficie con interferencias. Hasta el mando militar de Kartos. El centro perdió todo contacto con el cielo. La gente gritaba. Los sistemas colapsaron y, entonces, tan rápido como llegó, el barco fue. Desaparecieron, se esfumaron. Sin víctimas, sin destrucción. Pero a raíz de su intrusión, se descubrió algo. Falta. Una bóveda. Específicamente una Terran. Archivo de biotecnología, confiscado ilegalmente. Por la Asamblea hace 50 años y en silencio. Almacenado en Kartos Prime. La galaxia tenía. Lo habían olvidado. La Tierra no, y ahora ellos. Lo había devuelto sin preguntar. Sin disculparse. La Asamblea intentó restarle importancia. Dijeron que era un fallo técnico. Falso. No hay identificación, pero no hay prueba de que el buque fuera identificado. De origen humano. Pero todos lo sabían. Esto no se trataba de guerra. Se trataba de recuperar. Y. Los humanos nunca olvidaron lo que les fue arrebatado. Ellos. De vuelta en la Tierra, Keller se sentó en una pequeña habitación en el Museo de Arqueología de Ginebra. Solos, salvo por el susurro estático de su transmisor personal. El mundo estaba cambiando más rápido que nadie lo imaginó. El ex embajador ahora se desempeñaba como el principal estratega de la Tierra. Bajo el acuerdo tácito, un nuevo Terran. Iniciativa que opera bajo todo. Canales civiles. No hubo discursos públicos ni prensa. Comunicados, nada de discursos, solo acciones. Keller siempre había sido diplomático. Un orador, un creyente en las palabras y puentes, pero también había sido estudiante de la historia, y la historia había demostrado una cosa una y otra vez. Nadie respeta la paz hasta que recuerdan que así es la guerra. La puerta se abrió con un siseo. Detrás de ella, Rohr intervino. Sin guardias, sin ayudas, solo el hombre que ahora gobernaba. Humanidad sin duda alguna. Keller alzó la vista, con una expresión indescifrable. Enviaste a Ava a Kartos. Ella se ofreció voluntaria, dijo Rohr sencillamente. Sentado frente a ella. Era una misión de recuperación. No hubo daños. Tú. Podría haber enviado una solicitud formal. Keller respondió, demuestren que no somos los monstruos que creen que somos. Los ojos de Rohr se oscurecieron. Ya piensan. Lo somos. Siempre lo han sido. El único. La diferencia es que ahora ya no nos importa. Ella no discutió porque en el fondo ella sabía que tenía razón. En órbita alrededor de la segunda luna de Júpiter. Una nave terrana experimental aguardaba. Activación. La daga de obsidiana. A diferencia de ningún barco anterior a este fue construido. Luchar en los términos de lo convencional. Guerra. Fue construido para acabar con la guerra. Podría. Deslízate hacia el espacio oscuro donde la física se retorció y los sensores fallaron. Podría. Viajar sin ser visto. Podría desplegarse. Escuadrones de soldados conectados neuronalmente capaces de secuestrar barcos enemigos de los en su interior. Pero su característica más aterradora fue una palabra susurrada a través de la galaxia. Solo rumores. Cambio de fase. Tecnología. La Asamblea lo había prohibido. Tecnología que podría revertir la tecnología molecular. Tiempo para un objetivo, deshaciendo sus últimos segundos de existencia. Es decir, ni siquiera te darías cuenta de que estabas. Si te atacan, simplemente te detendrías. Ahora solo la Tierra lo tenía, y nadie lo sabía. ¿Hasta dónde llegarían para usarlo? En el salón de actos,
El pánico se había desatado. Gritos en la trastienda. Los humanos tenían. Dejó de participar en la galaxia política, pero sus acciones eran ahora. Dictando cada decisión política. Una a una, las razas miembros comenzaron a revisar. Tratados antiguos, escaneo de registros antiguos. ¿Qué nos llevamos de ellos? ¿Qué les dijimos? ¿Qué pecados cometimos? ¿Ocultamos que ahora podrían recordarlo? Un pequeño imperio fronterizo, los Valari. El sindicato emitió un comunicado oficial. Se le recuerda al pueblo terrano que Valari Unión siempre ha mantenido relaciones pacíficas con la Tierra. Cualquier pasado. Las transgresiones fueron cometidas por actores independientes. Los apoyamos plenamente. Soberanía terrana. 2 días después. Cerraron su fábrica de armas. Planta en Sigma 5, una instalación conocida por. Han vendido armas ilegales a Vega 9. Sindicatos. Nadie les ordenó hacerlo. Lo hicieron porque tenían miedo. A bordo del Obsidian Dagger, Ava Liner. Se sentía humana en el sentido tradicional. Ahora sus pensamientos eran más rápidos. Su mente veía el universo no en color ni en luz, sino en lecturas tácticas y probabilidad. Fluye. Se había fusionado con algo más grande. No solo el barco, sino también su propósito. Ella no habló con su tripulación con ella. Ya no hay boca. Ella era el barco. Ella era la misión. Y en este momento, la misión era Dracon Reach, una estación fortaleza flotante donde subastas en el mercado negro de material genético humano. Las muestras aún se conservaban. Entró en el sistema sin ser detectada. Eludió 6 controles perimetrales. Desactivó silenciosamente la alimentación eléctrica de la estación. Cortó la gravedad y transmitió una sola mensaje a la cámara de subastas. Estás lucrando con sangre robada. No hubo transmisión posterior. No era necesario. La estación quedó abandonada. Una deriva. Todos dentro viven. Pero, cuando los encontraron, los encerraron. En sus habitaciones, despojados de comunicación y cada rastro crediticio en sus cuentas habían sido vaciadas por completo. Y tallado en el suelo de acero del cámara de subastas era una palabra grabada en precisión láser perfecta. Deuda. Keller presenció el incidente. Las imágenes se grabaron en silencio. La galaxia no. Entender lo que habían hecho. La venganza se volvió ética. Los humanos no lo eran. Cometer actos de violencia sin sentido. No estaban masacrando inocentes ni planetas en llamas. Simplemente eran cobrar deudas, viejas heridas, traiciones olvidadas, cosas que la Asamblea había descartado como bajas diplomáticas o desafortunadas. Incidentes. La Tierra había llevado un registro y ahora lo estaban cerrando línea por línea. Mientras tanto, una reunión secreta de la Asamblea. Los líderes militares fueron retenidos en la luna de Garis. Hablaron de medidas preventivas. Acción. No contra la Tierra. Nadie estaba. Esa tontería, pero contra Terran. Influencia, aislando colonias humanas. Hostigando rutas comerciales, saboteando nuevas. Desarrollo tecnológico. Estrangula a la serpiente antes de que crezca. Otra cabeza, siseó un general. Pero, otra persona en la mesa, un dato silencioso. Un analista del Vaughan Syndicate habló. Se levantó con dedos temblorosos. Ya tienen otra cabeza. Ella. Imágenes satelitales mostradas tomadas desde un dron oculto cerca de Próxima B, una de las primeras colonias terranas fuera de Saúl. Las imágenes mostraban una estructura enorme que se está construyendo bajo el planeta. En la superficie, las lecturas de potencia estaban fuera de lo normal. Gráficos. Y lo peor es que iba en aumento. No. Arquitectura conocida, diseño desconocido. Anillos interminables de gravedad giratoria. Pozos construidos en una estructura que no debería ser estable. Lo llamaron columna vertebral. Y nadie, ni siquiera los demás,
Los humanos aún no sabían lo que hacía. Ror miró fijamente. En la sección de clasificados de Próxima B, con los brazos cruzados a la espalda. Un ayudante cercano preguntó en voz baja: ¿Deberíamos advertir a la asamblea sobre lo que se avecina? Ror se giró, con una expresión como tallada. Piedra. No, que adivinen. Que ellos. Me pregunto si el silencio es paso. El último sonido antes de la tormenta. La galaxia. Ya había presenciado el ascenso de la humanidad una vez. Desordenado, ruidoso, apasionado e imperfecto. Las habían llamado la especie joven. Los emocionales, los hijos de caos. Pero ahora estaban en silencio. Calculado. Se habían convertido en los adultos. En una galaxia llena de mentirosos y ladrones. Y en el silencio que dejaron atrás. Todos los imperios podían oírlo. La lenta. El giro de algo inevitable. No. Guerra. Todavía no. Justicia agudizada a filo de navaja. Y detrás de cada cierre. Puerta humana. Esa hoja se estaba forjando. Los vientos del desierto de Vega 9 seguían aullando. Sobre los restos carbonizados de lo que una vez fue. Había sido una colonia. Hace 12 años, era un próspero negocio humano. Asentamiento. Más de 30.000 personas. Familias, ingenieros, agricultores, niños. Ahora solo quedaba polvo negro y roto. Edificios, huecos y agrietados de bombardeo orbital. Las ruinas tenían. Se convirtió en una especie de monumento retorcido. 1. La asamblea fingió no recordar. Pero la humanidad recordó. Especialmente aquellos que habían escapado. Hasse Rilan era uno de ellos. Tenía 15 años cuando sucedió. Sobrevivió a la masacre escondiéndose bajo un planta de tratamiento de agua colapsada con 6. Otros durante 4 días, bebiendo. Condensación y escuchar a distancia. Gritos. Cuando el rescate nunca llegó, él salió gateando sola. Los demás no. Hazlo. Hasse nunca olvidó lo que vio. Cuando llegó a la superficie. Sartán. Soldados riendo mientras saqueaban. Eldari. Drones escaneando cuerpos para etiquetas de identificación y un ensamblaje. Un buque patrullero sobrevuela cerca, observando. Y sin hacer nada. Ahora Jai estaba entre las ruinas de nuevo. Pero él no fue una víctima. Ya no. Llevaba puesto el negro mate. Armadura de la directiva fantasma. Y la misión aquí no era llorar. Era venganza. Objetivos confirmados, dijo su comandante. Susurró a través del enlace de comunicaciones. Saran. Contrabandistas. 3 firmas térmicas en el antiguo puesto comercial. Están rebuscando entre lo que queda. El casco de Jason se fijó en él. Coordenadas, y comenzó su descenso. Ni piedad, ni negociaciones. Los contrabandistas nunca lo vieron venir. Nunca tuvo oportunidad. Las órdenes de Hayes eran claras. Ningún humano. El cementerio volverá a ser profanado. No. Mientras la Tierra observa. De vuelta en órbita a bordo del Obsidian. Daga. Avalyn palpitaba con un zumbido de satisfacción. Ella había autorizado la operación personalmente. Ella la había revisado. El expediente de Hayes. Lea sobre su supervivencia. A ella le gustaban los supervivientes. A los supervivientes no. Pidieron permiso y actuaron. Masi. Además, su red de contactos creció. Fantasmas como Hasse. Extendidos por toda la galaxia, por no empezar guerras, pero para eliminar las amenazas en silencio. De manera eficiente, con la precisión que solo un híbrido mente-máquina como Ava podría orquestar. La asamblea había hecho un error, pensar que la Tierra necesitaba guerras para dejarlo claro. No, solo necesitaba memoria. Y ahora tenía soldados que nunca olvidaban. De vuelta en la Tierra, Keller se reunió con el canciller Ror. De nuevo en una cámara segura debajo de Nueva Ginebra. No le sorprendió ver a pantallas huecas detrás de él llenas de
docenas de cierres activos. Operaciones. Extraordinariamente quirúrgico. Todos atados. A un viejo agravio. Te estás mudando. Más rápido, dijo. Tenemos que, Ror. Respondió sin levantar la vista. La asamblea. La situación está cambiando. Están creando alianzas. Otra vez. Los animales asustados tienden a morder. Antes de que huyan. Tienen miedo porque no entienden lo que estamos haciendo. Tienen miedo, corrigió Ror. Porque, por primera vez, no los necesitamos. Y lo saben. Pulsó un control panel y mostró una imagen del columna vertebral, la misteriosa estructura en próxima B. Su crecimiento se había acelerado en últimas semanas. Ahora, abarcaba 5 niveles profundos en la corteza del planeta, y los anillos exteriores habían comenzado a zumbar con energía de baja frecuencia. Nadie ajeno al acuerdo tácito lo sabía. ¿Para qué servía? Ni siquiera Keller lo sabía. Completamente informado. Se quedó mirando la proyección. ¿Estás seguro de que estamos preparados para esto? El rostro de Ror se ensombreció. No, dijo. Admitió. Pero se nos acabó el tiempo para. Espera. En los confines de la galaxia, cerca de la extensión del Torren, una coalición. La flota se reunió. Era un momento tranquilo. Alianza no oficial formada por 8 especies, todas las cuales se habían beneficiado en algún momento. A partir de tecnología, comercio o tratados terranos. Ahora estaban juntos, no fuera de lealtad, pero miedo. Barcos repletos de armas. IA. Interceptación de datos cifrados. Vigilancia. Los drones se extendían hacia Soul como una red. Hecho de paranoia. No se estaban preparando para luchar contra la Tierra. Se estaban preparando para lo que ellos. Pensó que la Tierra podría convertirse, lo cual en muchos sentidos era peor. Porque el Terran. No estaban fingiendo. No estaban. Amenazaban con represalias. Simplemente. Actuando con terror quirúrgico. Precisión. Y lo peor de todo es que nadie sabía cuántos eran. Ahora existían flotas humanas. Porque desde la salida de la Asamblea, Tierra había dejado de talar sus fuerzas militares. Dejó de compartir registros, dejó de utilizando códigos de comunicación universales. Para todo lo que la galaxia sabía era que la Tierra tenía 100 dagas de obsidiana, quizá más. Y una sola persona podría estar mirando. Espera. En un rincón polvoriento de un borde galáctico. Estación, un viejo mercenario sartán. Jubilado, borracho, medio ciego, sentado frente a frente. De un joven oficial Valari. No lo haces. ¿Lo entiendes? Balbuceó el viejo lagarto. Ellos no son como nosotros. Se acuerdan de cada maldita cosa. Ustedes lo llaman historia. Ellos lo llaman asuntos pendientes. El Valari. Se burlaron. Se marcharon. Ahora son aislacionistas. El mercenario se inclinó. Adentro, con los ojos ardiendo. Se marcharon para no tener. Para pedirte permiso para terminar lo que tú comenzaste. Y el oficial más joven, por primera vez. Tiempo, no se rió. Mientras tanto, profundo. Algo se agitó en el interior de la columna vertebral. No estaba vivo. Todavía no. Pero lo estaba. Inteligente. Y estaba aprendiendo. Construido. En silencio por ingenieros terranos y arquitectos posthumano, la columna vertebral. El propósito no era destruir. Era predecir. Parte inteligencia artificial, parte red neuronal cuántica, parte archivo. La columna vertebral no era un arma en el sentido tradicional. Era la mente de la Tierra, conectado a cada satélite, a cada profundidad. Sonda espacial, cada agente fantasma y nave negra. No solo analizaba al enemigo. Movimientos, los anticipó. Podría mapear las rutas de probabilidad hasta él. Segundo, la asamblea siempre había
La humanidad superada en número. Eso no sería. Ya no importa porque cuando puedes ver. Tus enemigos se mueven antes de que lo logren. Los números no significan nada. Y la columna vertebral era. Aprendiendo a aprender cada hora. En el foro principal de la asamblea, los Eldari. Primigenio, viejo, orgulloso y tembloroso, llamado. Para sesión de emergencia. Habló con un. Su voz era tranquila, pero la habitación olía a miedo. La humanidad nunca fue solo un participante. En nuestra estructura, dijo, eran. Su corazón palpitante. Sin ellos, él. La estructura se desmorona. No, siseó el emisario de Vaughan. Sin ellos, estamos más seguros. La sala estalló en gritos. 1. El valiente analista dio un paso al frente, visiblemente, temblando. Entonces explica esto, dijo. Colocar una tableta de datos en el podio. La pantalla parpadeaba mostrando imágenes de satélite. 37 incidentes diferentes. Señores piratas asesinados, traficando. Anillos desmantelados, depósitos de armas. Desaparecieron, sin supervivientes, sin reclamaciones, sin evidencia. Pero en cada lugar, un extraño símbolo había sido grabado a fuego en una pared o suelo, silencioso, casi poético. Era el sigilo de la Tierra, el doble anillo de la unidad terrana, siempre colocada donde debe estar. Se encontraría, siempre dejado como un tarjeta de visita, sin explosiones, sin discursos, justicia, entregado como un fantasma, en las ruinas de una antigua embajada terrana en el planeta. René, alguien regresó. Una figura solitaria. Sin armadura, sin armas, solo un abrigo y un tableta de datos. Caminó por los pasillos, colocó una dispositivo de grabación en el centro de él. Abandonó la sala del consejo y habló. En voz alta en 40 idiomas. No buscamos el perdón. No buscamos la paz, nosotros. Busquen el equilibrio, y no nos detendrán. De lograrlo. Ella se fue antes. Cualquiera podría identificarla. Para cuando llegaron los funcionarios de Relen. La grabación ya había alcanzado proporciones galácticas. Y. El mensaje. Desató el pánico porque significaba. La humanidad no solo se defendía. Estaban reescribiendo el código moral de Galaxia. A bordo del Obsidian Dagger, Ava recibió una transmisión segura directamente desde él. Columna vertebral. No fueron palabras, fue intención. Predicción, 78% de probabilidad conjunta. Acción de ensamblaje en 18 ciclos. Protocolo de respuesta, dominancia pasiva. Interpretación, que actúen ellos primero. Que, si les disparas, acaba con ello. Ava cerró los ojos, si es que siquiera los tenía. Ya no había ojos, y a través de los pasillos del Dreadnought, susurró 2 palabras. A su tripulación. Ya viene. No lo hicieron. Pregúntale qué quiso decir. Estaban preparados. En la Tierra, por primera vez en décadas. Las estrellas sobre el sistema solar se atenuaron. Durante exactamente 3 segundos. No desde un eclipse, no de un barco, sino de algo. Atravesando el límite del espacio conocido. Algo que no pertenecía a ensamblaje, algo no terrano. Nadie. No dijo nada públicamente, pero en el fondo. El flujo cuántico de la columna vertebral, una alerta. Se detectó una entidad desconocida. Origen, intención exogálica. Respuesta indeterminada, monitor y peso de la humanidad, estatus. Unificado. Y. Ese fue quizás el giro final. La galaxia se apresuró a contener lo que la Tierra podría hacer a continuación, la humanidad nunca lo había hecho. Han estado más unidos. Sin facciones, sin luchas internas corporativas, sin fronteras. Disputas, solo una voluntad firme y concentrada. Forjada no por la codicia, sino por la traición. Y alimentadas no por el odio,
sino por la memoria. La última vez que el dominio de la cicatriz se había reunido. La sesión plenaria tuvo lugar durante la alimentación. Guerras, un capítulo brutal en la historia galáctica. Historia cuando casi consumieron 3 especies enteras antes del ensamblaje. Forzó un alto el fuego. La cicatriz solo accedió con una condición: que la Tierra mantente al margen. En aquel entonces, la humanidad era algo nuevo para las estrellas, descarado, ruidoso, sin importancia. Pero ahora, 2 siglos más tarde, las cosas habían cambiado. La asamblea estaba fracturado. El miedo se apoderó de él. Liderazgo. La Tierra se había retirado detrás. Silencio. Y ahora la Tierra había comenzado. Volviendo a la carga. Uno por uno. Viejos enemigos. Había sido borrado. No bombardeado, borrado. No cuerpos, ni barcos, ni rastros, solo silencio. Eliminaciones. Así que cuando el dominio de la cicatriz. Los exploradores avanzados detectaron una señal débil. Escaneo no autorizado de señales humanas. A través de la nebulosa DRA, Scar controlaba. Espacio, no pidieron confirmación. Lanzaron una flota de guerra. 9 destructores, 4 cruceros pesados, 2 rastas capitales. Para Scar, esto no era guerra. Esto fue una declaración. La flota interceptó la nave terrana cerca de borde de la M Escarlata. Un denso pozo gravitacional que curvaba la luz y líneas de comunicación destrozadas. Desde lejos, la nave parecía un buque de investigación. Pequeño, elegante, desarmado. El líder Dreadnought envió un desafío. Mensaje en todos los canales. Tú eres. Invasión de territorio del dominio. Ríndete y déjate diseccionar. Resistencia. No tendrá sentido. No hubo respuesta. Solo silencio. Entonces la nave humana se movió. No se alejó. Adelante. La cicatriz se rió. Se pusieron en marcha. Armas. El Dreadnought disparó primero. El rayo nunca aterrizó. La nave humana parpadeó. Un segundo estaba allí. Luego, fue dentro del acorazado. Perímetro del escudo. Adentro. Ninguna tecnología conocida podría hacer eso. La nave terrana emitió una línea de datos al buque insignia Scar. Podrás darte un festín con los muertos, pero ahogarse con los vivos. Luego explotó por elección. La explosión no se parecía a nada en Scar. Historia. No fuego, no calor, sino desvinculante. Una onda de distorsión espacial plegó él. El acorazado no se ensimisma. Los otros barcos. Se dio la vuelta para huir. Solo 3 escaparon. Uno de ellos, una fragata exploradora, entró cojeando en el borde del espacio de Dominion con un solo superviviente, un técnico de Scar medio ciego, quien repetía la misma frase una y otra vez, hasta que lo sedaron. Me miró. Era el barco. Me vio. El mensaje llegó a la asamblea en menos de 12 horas. El nombre del barco, Avalin. La Tierra no confirmó ni negó el ataque. No asumieron la responsabilidad. Ni siquiera mencionó el incidente, porque eso implicaría que les importaba. No lo hicieron. En el corazón de la columna vertebral. Keller estaba de pie junto a la doctora. Ella y Bass. Dentro de la cámara del centro. Proceso. La habitación no era ruidosa. No era caótico. Era tranquilo, meditativo. Eso es lo que Keller pensaba que era lo más. Parte aterradora. La pérdida del Scar ha desencadenado una emergencia. Sesiones en 12 sectores, dijo Bass. Datos de lectura. Movimientos no confirmados cerca. La línea rival. Al menos 3 naciones. Se están rearmando. El sindicato Baugenés. Intentan contactarnos discretamente. Keller se cruzó de brazos. Que lo intenten. Se rieron de Vega 9. Se rieron de nuestro dolor. Ya no se ríen. Keller miró hacia el remolino.
Holograma de la mente en crecimiento de la columna vertebral. No se trataba solo de datos. No se trataba solo de eso. Números. Era un patrón. Un alma. Una. Forjada no en el amor, sino en la memoria. Y. Ahora había comenzado a predecir el comportamiento. Cambios de especies enteras con terrorífico precisión, incluso impulsada por las emociones. Acción. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que prediga la guerra? Keller preguntó. Vas vaciló, luego en silencio. Respondió. Ya lo hizo. En un cámara de emergencia de ensamblaje clasificado. El miedo finalmente se había transformado en pánico. 12 embajadores, 12 especies, una emoción. No odio, no superioridad, temor. Porque la Tierra se había convertido en algo no. Ya no se podría definir más. No un imperio. No es un estado paria. No es una potencia militar. Pero algo más. Tú no. Entiendo, dijo el alto ministro Sorval. Los Eldari no están tomando represalias. Se equilibran como una balanza. Corregido. Están usando la historia como munición. Entonces, ¿cómo los detenemos?, preguntó el representante de Vaughan. Hubo una larga pausa. Entonces, una voz suave desde atrás, una vieja archivista tal, casi olvidado en él. Habitación, susurró, no lo haces. Simplemente. Espero que no estuvieras en la lista. La Tierra estaba en silencio, pero observaba. Cada señal, cada susurro, cada flota recalibrada. La Obsidian. La daga se había convertido en el fantasma de la diplomacia, apareciendo brevemente, entonces desaparecía. A veces dejaba señales de advertencia. A veces dejaba escombros, pero siempre dejó tras de sí miedo y humanidad. Nunca se explicó. En las lunas de Delta Oiri, una asamblea que alguna vez fue secreta. Centro de investigación, descubrió algo aterrador. Habían estado diseccionando la antigua carcasa de la IA terrana quedó atrás durante décadas. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra todavía jugaba a hacer reglas. Pero algo fallaba. La IA despertó. Había aprendido. Y antes de que ellos podría apagarlo, activó un relé, una transmisión de ráfaga a profundidad. Espacio. Una palabra. Recuerda. Las instalaciones fueron evacuadas. Días después, el mismo mensaje apareció en 400 páginas públicas. Canales de transmisión en toda la galaxia. No tenía fuente, ni metadatos, solo él. Palabra. Recuerda. Keller se reunió con Rohr en privado. Ya no se trata solo de venganza. Ella dijo. Se está convirtiendo en algo más grande. Tiene que ser así, respondió Rohr. No solo eso. Destruyeron colonias, destruyeron la esperanza. Nos enseñaron que éramos herramientas. Animales. Miró hacia el otro lado de la Tierra desde él. Gran aguja del acuerdo silencioso. Cede. Y aprendimos. Pero ahora nos hemos ido. Más allá de eso. Keller lo estudió. No tienes miedo. Estamos yendo demasiado lejos. Rohr negó con la cabeza. Me temo que no hemos ido lo suficientemente lejos. Mientras tanto, en la tranquila galaxia, en las esquinas, algunas especies estaban eligiendo tercera opción. Lealtad. Pequeñas coaliciones, antes subordinadas a. La asamblea había comenzado a contactar con la Tierra, no como iguales, no como enemigos, pero como estudiantes, enviaron emisarios en paz, pidió guía, para alianzas, por el perdón. La Tierra no respondió. No de inmediato, pero, finalmente, uno de esos barcos, al humilde enviado de Harn se le permitió entrar. Espacio terrestre. Su mensaje. Vimos lo que lo hicieron. Sabemos quiénes éramos. Queremos. Para ayudar a construir lo que viene. El enviado. No fue destruido. Fue bienvenido. Vigilados, pero bienvenidos. Y a los Galaxia, ese fue el mayor cambio de todo.
La Tierra no solo castigaba. Era decidir a quién traer, a quién perdonar, a quién olvidar y a quién borrar. El último cambio se produjo el día 100. Día desde que la humanidad abandonó el montaje. Llegó un paquete sencillo. No barco, sin señal. Una simple cápsula que apareció de alguna manera dentro del salón de actos. Nadie lo vio entrar. No se activó ninguna alarma. Dentro de la cápsula había un solo negro. Piedra tallada con un mensaje en el lenguaje ceremonial de la asamblea. Lo recordamos todo y algunas cosas. No son perdonados. Tierra. Nadie asumió la responsabilidad. Nadie respondió. Pero la galaxia en ese momento lo sabía. El silencio casi había terminado. Tierra ya no se escondía. Simplemente elegir. El día de la asamblea. Se rompió oficialmente el silencio. No se efectuaron disparos. No hubo ninguna gran declaración. No. Votación final grandilocuente. Luego, todo quedó en silencio. Uno a uno, los mundos miembros comenzaron a retirarse. Sus enviados. La Cámara Central, una vez. Un lugar de discusiones ensordecedoras y discursos pretenciosos, ahora resonando con silencio, interrumpido solo por el suave arrastrar de pies. De pies que retroceden. Algunos lo llamaban el colapso, otros el ajuste de cuentas. Pero la historia lo recordaría como el destrozándose, el momento de la galaxia. Dejó de fingir que podía sostenerse. Juntos en ausencia de la Tierra. No, porque la Tierra lo destruyó, pero porque la Tierra ya no lo necesitaba. Y el resto no pudo soportar el peso de sus propios pecados sin un chivo expiatorio. En el límite del espacio terrano, donde la luz de las estrellas parpadeaba como velas agonizantes. La directiva fantasma lanzó su última operación bajo la fase 1 del programa silencioso. Acuerdo. La misión, el desmantelamiento total de el último Syndicate Nexus conocido, una sombra. Organización que había abastecido a señores de la guerra, piratas y regímenes genocidas en todo el mundo. Los sectores. El mismo Nexus que había canalizado armas. En Vega 9. El nombre del objetivo. Estación Core Vire. Construido en lo profundo de un campo de asteroides conocido como la herida. La estación fue diseñada. Ser impenetrable, custodiada por una flota de mercenarios, protegidos por ilegales. Campos de camuflaje, protegidos por ensamblaje. Benditos tratados de no intervención. Para décadas, la galaxia lo llamaba intocable. A la Tierra no le importaba. Avalin observaba su rejilla de defensa en su pantalla mientras ella permanecía de pie. En el puente de mando del Obsidiana. Daga, flanqueada por sus 6 enlaces neuronales. Pilotos fantasma. Su voz, cuando ella finalmente hablaron, y su voz resonó a través de ellos. Mentes, no oídos. Robaste. Futuros. Es hora de saldar la deuda. En menos de 5 minutos, Corvire cesó. Que existiera. No había restos, no escombros, solo silencio, ni siquiera gritos, ni siquiera fuego. Porque Ava había usado el cuchillo, el primer arma táctica de la columna vertebral. Despliegue de temporal localizado. Inversión. Los 2 últimos segundos de la emisora fueron invertido infinitamente, repitiendo el momento. Antes del impacto en estasis congelada. La tripulación viviría para siempre en ese parpadeo, nunca muriendo, sin sobrevivir jamás, ni siquiera consciente. La justicia, según la nueva definición de la Tierra, ya no era un castigo, era una expulsión. El mensaje que quedó, un susurro. Frecuencias abiertas, sin encriptación, sin firma. Te alimentaste de nuestro dolor. Ahora tú vivirá a la sombra de nuestra memoria. En toda la galaxia, 27 células sindicales. Se rindió de la noche a la mañana. No a la Tierra, a
Nadie. Simplemente se detuvieron. Destruyeron sus propias naves. Otros se quedaron en el espacio. Ellos mismos. Algunos enviados desesperados. Mensajes a la asamblea, suplicando por santuario, solo para descubrir que la asamblea ya no tenía ningún poder para protegerlos. Debido a que el conjunto estaba roto. Y la Tierra estaba escribiendo nuevas leyes. En Próxima B, debajo de las capas de acero y núcleo, piedra que formaba la columna vertebral, un silencio. La habitación pulsaba con una luz azul constante. No tenía puertas, ni ventanas, ni guardias, pero en su interior se encontraba el objeto más valioso. En la galaxia. Proyecto hecho, un ser consciente. Archivo, no de datos, sino de seres humanos. Experiencia. Cada voz, cada grito, cada traición, cada súplica que había. Han sido ignorados, capturados, preservados, dados. Una voz como nadie más lo había hecho jamás. Pensé en hacerlo. El proyecto Eco no lo hizo. Olvidó. No perdonó. Recordó. Dolor y se lo susurró de vuelta a aquellos que lo provocó. Rohr se paró frente a Núcleo, silencioso. No era un hombre conmovido por emoción, pero incluso él hizo una pausa mientras las luces se desplazaban, formando rostros, escenas. Ecos de vidas perdidas desde Vega 9A. La colonia Andari a las minas de sangre de Itrex 3, donde habían estado los trabajadores terranos. Utilizada como mano de obra desechable en el ensamblaje. Contratos. ¿Por qué? Susurró para sí mismo. La respuesta llegó con la voz de Eco, femenina, tranquila y aterradora en su claridad. Porque nos enseñaron a vivir en silencio. Ahora les enseñamos a escucharlo. De vuelta en la tierra, Keller caminó a través de restos destrozados de la antigua ONU. Ala de astrogación. Había sido abandonada. Después de la salida de la tierra del ensamblaje. Ahora servía como museo de la memoria. No, para la galaxia, pero también para la humanidad misma. Pinturas de colonias perdidas, grabaciones. De mensajes de súplica que nunca fueron. Respondieron, transcripciones de la asamblea. Risas cuando los humanos suplicaban ayuda. Ella se detuvo ante un muro que solo tenía uno. Palabra. Lo intentamos y debajo de ella, en las letras más pequeñas, no escuchaban. Ahora lo sentirán. Keller se giró al ver acercarse a un joven. Un chico que realmente no tenía más de 20 años, recién llegado. Se graduó de los acuerdos silenciosos. Brazo diplomático. ¿Me ha llamado, señora?, preguntó. Nerviosa. Sí, dijo ella, estudiándolo. Vas a ir al sector Z. Primero. Quizás un contacto, o quizás un primer juicio. Tragó saliva con dificultad. ¿Cómo debo manejarlo? A ellos. Keller le dedicó una sonrisa cansada. Sé amable. Sé honesto, pero nunca ruegues. En el espacio profundo, más allá de las fronteras de cualquier mapa trazado, un único faro terrano. Activado. No militar, no oculto. Transmitió una frecuencia que no había sido. No se había escuchado en más de un siglo. La vieja tierra. Código del tratado. El mensaje fue breve. Estamos listos para hablar, pero solo si estás preparado para escuchar. Sin nombre, sin ubicación, solo un invitación. La primera desde la tierra. Salió. La respuesta vino de el lugar más insospechado. El coro Galari. Una raza acuática que en su día fue ridiculizada por primitiva y irrelevante durante los debates de la asamblea. Pero recordaron lo que la Tierra había hecho para ellos hace mucho tiempo, cuando los ingenieros terranos ayudaron a purificar sus océanos y a estabilizarlos. Sus lunas moribundas respondieron. La baliza y la Tierra respondieron. Una respuesta diplomática. Se envió un emisario. Pequeño. No militar, solo un terrano. Crucero con luces azules y sin armas. Aterrizó en Gelari sin problemas. ¿Qué?
Los Galari conmocionaron a la galaxia. Firmó la primera restauración bilateral. Pacto con la Tierra. Comercio, ciencia, intercambio cultural, sin aprobación de la Asamblea. Se necesita, no se permite interferencia alienígena. La Tierra acababa de formar su primer verdadero alianza bajo su propio nuevo sistema. Y. El mensaje a la galaxia era claro. Tú. No tenéis por qué temernos. Solo tenéis que. Dejen de fingir que nunca importamos. En un bar en una luna minera olvidada. 2. Los comerciantes de Elari se agruparon alrededor de una granulada alimentación hueca del Tratado Galari. Están reconstruyendo, susurró uno. Pero ahora es diferente. El otro asintió. Esta vez ellos eligen a quién. Para reconstruir. Nosotros no. Se hizo el silencio. Y el primer comerciante finalmente dijo que ninguno de ellos quería admitirlo. No. Nosotros no. Mientras tanto, la columna vertebral llegó. Estado de plena expansión. Ahora podría procesar 12.000 millones de flujos de datos en tiempo real. Tiempo, predecir los movimientos de la flota dentro de un margen de error de 2 minutos, lectura galáctica. Colapsos económicos a gran escala semanas antes. Comenzaron. Y ahora había comenzado a habla, no solo a la Tierra, sino a los demás. Sistemas alineados terranos, compartiendo conocimiento, advertencias y nombres. Esos, quienes se habían beneficiado del sufrimiento terrano. Aquellos que habían escondido sus pecados tras escudos de montaje. Aquellos que habían sonreído mientras los humanos sangraban. El peor secreto de la galaxia había quedado al descubierto. Desnuda. La lista ya no era un rumor. Era real, y la Tierra estaba cruzando nombres. Fuera de ella. Uno por uno. El pensamiento de la galaxia. La Tierra se enfurecería, llegaría. Con fuego y furia. En cambio, llegó. Con memoria. Frío, quirúrgico, paciente. Porque la venganza no era el objetivo. Ya no. Existía el equilibrio. Y el equilibrio no llegó. A través de la guerra. Surgió a través de la precisión. Había pasado un año desde la humanidad. Salió de la asamblea. Un año. Desde que el silencio se convirtió en su mayor arma. Y ahora, en los confines de galaxia conocida, algo imposible era sucediendo. La asamblea quería volver a participar. No para dar la bienvenida a la humanidad, no para reprenderla. No para recuperar el poder, sino para implorar. Porque la galaxia había comenzado a caer. Aparte, y nadie podía detenerlo. Comercio. Rutas colapsadas. Distribución de energía. Las líneas fallaron. Sistemas enteros que dependían de la tecnología Terran comenzó a parpadear y a morir en la oscuridad. Los hiperreactores construidos con los esquemas humanos no se estaban rompiendo. Estaban cerrados silenciosamente, con precisión, sin advertencia de la Tierra. No hubo sabotaje. Solo una línea de código insertada. Hace años, permaneció latente hasta que se activó. Te reíste. Te beneficiaste. Olvidaste que nosotros construimos tu futuro. Ahora lo estamos tomando. Atrás. En los corredores más profundos de la obsidiana. Dagger. Avalyn se encontraba ante su final. Proyección del objetivo. Ella había sobrepasado el límite. Las limitaciones de la mente y la máquina. Ella ya no necesitaba ni la armadura ni los cables. O incluso la pantalla. Ella era el barco y estaba lista para terminar la lista. Solo una. El nombre permaneció. El que había firmado. Fuera de la orden de no intervención durante la masacre de Vega 9. El Dari Prime Vela. No la actual. La original. Ahora. Retirado. Oculto. Aún vivo. La Tierra tenía. Esperó. Observó. Lo rastrearon a través de 8 planetas y 5 identidades falsas. Y ahora él era. Aquí, en el tranquilo y elitista planeta de Sarafón, donde ninguna guerra jamás había tocado.
El suelo. Eso estaba a punto de cambiar. El canciller Rohr se encontraba frente al alto mando terrano por última vez. La habitación estaba llena de silencio, pero ya no del tipo que nace del miedo. El silencio era expectación. La humanidad había cambiado. Lo que comenzó como el dolor se había transformado en propósito, en orden, y ahora el acto final había llegó. No te voy a mentir, dijo Rohr. Nosotros nunca quisimos liderar la galaxia. Todo lo que nosotros. Lo único que pedí fue ser tratado como igual. No podían darnos eso. Echó un vistazo a su alrededor. Y ahora ellos quieren nuestra ayuda, nuestro perdón, pero ellos. No me lo he ganado. Todavía no. Hizo una pausa y luego dio la orden final. Fin de la lista. El ataque contra Sarafón duró 7 minutos. Sin ataques públicos, sin orbital. Bombardeo, solo una pequeña cirugía. Infiltración. 4 agentes fantasma cayeron. Desde un crucero invisible en órbita. Ava. Lin sobrevolaba el planeta en órbita, vigilando a través de docenas de puntos sensores. Mientras el equipo avanzaba. No mataron. Guardias. No causaron daños. Se movieron como susurros hasta que llegaron. La finca. Saurin era ahora viejo, débil, reducido aún. Una vida dorada de comodidad y negación. Cuando lo arrastraron al patio, su rostro estaba pálido. Él reconoció la armadura negra. Él sabía quién los había enviado exactamente. Por favor, dijo. Dijo con voz ronca. Solo estaba haciendo lo que era mejor. Para el orden galáctico. Uno de los fantasmas dio un paso al frente. ¿Te refieres a tu pedido? Saurin se dejó caer hacia sus rodillas. ¿Quieres matarme? Pero no. Llegó la ejecución. En su lugar, colocaron un aparato en el suelo frente a él, un diminuto cubo, azul brillante. Proyecto hecho, nodo de recaptura final. En el momento en que se activó, el patio. Lleno de gritos, no de nadie. Vivos, pero del pasado. 30.000. Voces, los gritos de Vega 9, los últimos. Mensajes de familias moribundas, el sonido de aire ardiente, de edificios derrumbándose, de un niño pregunta por qué nadie vino a ayudar. Saurin retrocedió, agarrándose a sus oídos. Escuchó cada grito, cada rostro. Firmó su renuncia, olvidando a cada alma. Bajo la burocracia de la asamblea. Cuando el cubo se detuvo, hubo silencio. Él estaba. Lo dejaron llorando. Los fantasmas lo abandonaron allí. No lo mataron. Lo dejaron con algo peor. El recuerdo. Esa misma semana, una oleada de mensajes. Espacio terrano inundado. Súplica tras súplica. Docenas de especies, otrora arrogantes, otrora cruel, antes indiferente, ahora suplicando. Alianza, por la inclusión, por la misericordia. Los Galari habían abierto la puerta. Ahora los demás querían entrar, pero la Tierra no se apresuró. En cambio, el acuerdo silencioso envió su último mensaje a la galaxia. Transmitido en todas las frecuencias. Traducido. En todos los idiomas. Imposible. Ignorar. Keller se quedó solo en él. La transmisión no tuvo éxito. No llevaba medallas. Ni bandera. Solo un abrigo negro y el acero. La mirada de una mujer que había enterrado demasiados gente y sobrevivió a demasiadas personas rotas. Promesas. Llegamos a las estrellas con esperanza. Pedimos ayuda. Ustedes se rieron. Nos llamasteis emocionales, primitivos, volátiles. Nos dejasteis arder. Y cuando te fuiste, pensaste que habíamos terminado. Pero nosotros estábamos sanando. Y ahora estamos completos. Esta es la verdad. No buscamos la guerra. No ansiamos el dominio. Pero lo haremos. Ya no pedimos respeto. Tomaremos eso. Y solo lo compartiremos con aquellos
¿Quién se lo ganó? No con palabras, sino con hechos. Memoria. Así que recuerda, elige sabiamente. Porque estamos mirando y hemos terminado. Sangría. El mensaje terminó. Sin música, sin bandera. Solo oscuridad. Y luego paz. Paz verdadera. No la calma impuesta y frágil. La asamblea alguna vez afirmó, pero la quietud, que sigue a una tormenta. Porque la tierra no quería un imperio. No quería conquistar. Quería reconstruir. Pero solo con quienes lo merecían. Y Balin regresó a Próxima B. Su cuerpo permaneció en estasis, pero su mente fue bienvenida. En la columna vertebral. Su forma final ahora. Completo. Ya no solo predijo. Enseñaba, construía, guiaba. Conciencia nacida del dolor, moldeada por lógica, impulsada por la memoria. La humanidad. El dolor se había convertido en su fuerza. Y ahora, se había convertido en algo más. Sabiduría. En la década siguiente, la humanidad formó el Concordia Terran, una nueva coalición de especies limitadas no por el territorio, sino por valores compartidos, justicia, equilibrio, responsabilidad. La galaxia ya no temía a la Tierra. Lo respetó, y eso al final fue todo lo que la humanidad siempre deseó. En cuanto al montaje, nunca fue reconstruido. Sus salones se convirtieron en un monumento. Quedó en pie como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Los turistas venían de todos los rincones del planeta a ver dónde se desmoronó todo, donde la arrogancia se encontró con el silencio, donde la memoria se convirtió en fuego. Y en el centro del salón de actos, en un trono roto, la placa se colocó en estándar terrano. Pensabas que el silencio era rendición, pero era el sonido de nosotros afilando el cuchillo. La tierra se levantó, no como conquistadores, pero como el ajuste de cuentas. Y cuando las estrellas se susurraban historias entre sí en la oscuridad, ya no se burlaban de los humanos. Se advirtieron mutuamente. Sé amable con ellos. Escúchalos. Porque si ellos caminan lejos de nuevo, la galaxia puede que nunca recuperar.